En esta presentación les vamos a mostrar acerca del diagnóstico, tratamiento y resistencia antimicrobiana del Helicobacter pylori, con los integrantes Kumiko Jin, Yuyuna Bryan y Tingo Lenin, del paralelo P6 de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Medicina en Cátedra de Microbiología. El diagnóstico del Helicobacter pylori. Como primer paso en el método de diagnóstico tenemos a la toma de muestra. Esta puede ser tomada directamente por biopsia, mediante la sangre o mediante las heces, ya que ahí se identifica el antígeno del Helicobacter pylori. También tenemos el frotis. El frotis se realiza a través de una biopsia extraída previamente. Las tinciones de rutina mostrarán la presencia de gastritis y en tinciones Giemsa y argéntica especial se puede identificar a los microorganismos curvos o de forma espiral. También tenemos el cultivo. El cultivo se realiza cuando las personas no han mejorado con el tratamiento inicial y hay necesidad de valorar los perfiles de susceptibilidad. El cultivo dura de 3 a 6 días y este se realiza a una temperatura de 37 grados en un medio microaerofílico. En este se pueden observar colonias translúcidas de un diámetro de 1 a 2 milímetros. También se puede realizar la prueba de anticuerpos. Esta prueba se realiza mediante la extracción de sangre y detección de antígenos contra el Helicobacter pylori. Pero este únicamente detectará la presencia del antígeno en la sangre después de haberse expuesto a la infección. Finalmente tenemos a las pruebas especiales. Las pruebas especiales que detectan rápidamente la actividad de ureasa. Estas pruebas se utilizan para la identificación presuntiva de Helicobacter pylori en muestras. El material de la biopsia se coloca en un medio que contenga urea con un indicador de color. Si está presente el Helicobacter pylori, la ureasa rápidamente desdobla la urea. Y el cambio resultante de pH produce un color en el medio. También se puede realizar pruebas in vivo para detectar la actividad ureasa. Uno de estos métodos es la prueba del aliento, en la que el paciente ingiere urea marcada con carbono 13 o carbono 14 del Helicobacter pylori. Y la actividad ureasa genera CO2 marcado que puede detectar el aliento exhalado por el paciente. Además de este se realiza la detección de antígeno de Helicobacter pylori en heces fecales, como una prueba de curación en los pacientes con infección conocida de Helicobacter pylori que se han tratado. En Ecuador se utiliza la prueba del aliento, además de la detección de anticuerpos en la sangre como vía primaria de detección de Helicobacter pylori. A continuación les voy a hablar acerca del tratamiento de la Helicobacter pylori. Para este tipo de bacilo gram negativo vamos a utilizar en conjunción 2 o más medicamentos para su erradicación. Por ende, algunos autores hablan de tratamientos triples o cuádruples. Yo les voy a mencionar el tratamiento triple que menciona el libro guía, como es el metronidazol, el subsalicilato de bismuto o subcitrato de bismuto, más la amoxicilina o tetraciclina. El metronidazol es un inhibidor de la síntesis de ADN. Este va a liberar radicales nítritos para dañar el ADN bacteriano en estado de oxidación. El subsalicilato de bismuto, en cambio, es un antidiarreico que promueve la absorción intestinal de fluidos y electrolitos y va a tener una acción antisecretora. Y va a tratar lo que son lesiones como gastritis o ulceraciones gástricas producidas por la Helicobacter pylori. O el subcitrato de bismuto, en cambio, va a ser utilizado en lesiones más crónicas como la gastritis crónica o ulceraciones pépticas producidas por este mismo tipo de bacteria. Mientras que la amoxicilina es un inhibidor de la síntesis de síntesis de la pared celular bacteriana, que va a tener acción sobre las peptidasas como la transpeptidasa o carboxipeptidasa. Y la tetraciclina es un inhibidor de la síntesis de proteínas bacterianas. Este se va a unir a la subunidad 30S, que va a impedir la unión del complejo aminoacil
ARN de transferencia y por ende no se van a producir lo que son las proteínas bacterianas. Este tratamiento triple se va a utilizar por 14 días con una efectividad de 70 a 95% en los pacientes. Cabe mencionar que los antiácidos van a ser utilizados para la cicatrización de las úlceras producidas por la Helicobacter pylori por una dosis de 4 a 6 semanas. Mientras que los PPI o inhibidores de la bomba de protones inhiben directamente a la Helicobacter pylori y sobre todo a un factor de virulencia que este tipo de bacteria produce, que es la ureasa. Y por último vamos a mencionar el tratamiento de Harvey. Harvey nos menciona que utiliza amoxicilina, claritromicina y omeprazol. La amoxicilina, como se mencionó anteriormente, es un inhibidor de la pared celular que tiene sobre las peptidasas. La claritromicina, al igual que la tetraciclina, son inhibidores de la síntesis de proteínas, pero la claritromicina se va a unir a la subunidad 50S ribosomal. Y por último, el omeprazol es un PPI, es decir, es un inhibidor de la bomba de protones. Continuando, yo voy a hablar sobre la resistencia de Helicobacter pylori. Existen varias clases de resistencias, donde tenemos una resistencia natural, que se define como la imposibilidad intrínseca del antibacteriano para erradicar la infección, la mayoría de las veces debido a un efecto barrera, que impide la penetración del compuesto antibacteriano. Una resistencia adquirida es la que aparece frente a antibióticos a los que la bacteria era inicialmente susceptible, debido a mutaciones genéticas o a la infección por plásmidos. Y una resistencia farmacológica, aplicable concretamente a cepas de Helicobacter pylori, que muestra susceptibilidad a un antibiótico in vitro, pero sin embargo son resistentes in vivo. La causa principal de esta resistencia es la dificultad del antibiótico de llegar al foco de la infección a concentraciones suficientes para alcanzar un efecto antibacteriano. También han sido detectadas resistencias de Helicobacter pylori a los nitroimidazoles, macrólidos, quinolonas y rifamicinas, entre otras. La resistencia afecta a cada uno de los compuestos de cada grupo. La prevalencia de resistencias primarias a los diferentes antibióticos es variable. Un estudio detectó una resistencia media a los nitroimidazoles del 33%, variando en función de los métodos diagnósticos, del área geográfica y del tipo de pacientes. Las resistencias secundarias al metronidazol son elevadas cuando éste se utiliza como único antibiótico en el tratamiento, mientras que es menor cuando se emplea asociado a un segundo o tercer antibiótico. Estudios sobre resistencia a los fluoroquinolonas son escasos, pero se sabe que, cuanto mayor es su empleo, mayor es la tasa de resistencia. La rifabutina es un antibiótico menos usado en la terapia frente a esta infección, pero excepcionalmente han sido detectadas resistencias y su mecanismo implica un punto mutacional en el gen RPVB. Existen distintos mecanismos, dentro del cual tenemos el mecanismo de resistencia a la claritromicina. Este actúa inhibiendo la síntesis de proteínas al unirse directamente a la ARN ribosomal de la subunidad mayor del ribosoma. El mecanismo de resistencia a metronidazol, que consiste en la activación reductiva de un grupo nitro en su estructura, que lo convierte en una forma activa, hidroxilamina, que termina formando un radical libre. Este radical libre oxida el ADN bacteriano, provocando la ruptura de la doble hélice y la consiguiente muerte celular. La resistencia a la amoxicilina. La resistencia in vitro a la amoxicilina es muy escasa en los aislamientos clínicos de Helicobacter pylori. Sin embargo, recientemente se describió que la resistencia a la amoxicilina está incrementada en diversas regiones geográficas. La amoxicilina es un antibiótico ampliamente usado, por lo que el desarrollo de resistencia de Helicobacter pylori puede tener un efecto dramático en el éxito de los tratamientos de erradicación. Resistencia a las tetraciclinas. Se describe que el mecanismo de resistencia a las tetraciclinas se debe a mutaciones por sustitución y deleciones en el ARN ribosomal, las que impiden la unión del antibiótico al ribosoma. Por otra parte, se ha descrito que la resistencia a tetraciclinas en condiciones en las cuales los pacientes han sido tratados en primera instancia con metronidazol.